edición dominical. Y vamos a hablar ahora de la seguridad. Lo hicimos en el blog anterior con el congresista Alex Flores y ahora vamos a hablar con un exministro del Interior porque queremos que nos cuente, primero si ve, gracias por acompañarnos, general de la Policía Nacional en retiro, Kluber Aliaga. Primero, díganos por favor si es que le parece que el ministro Juan José Santibáñez se ganó su censura. Bueno, en primer lugar, permítame saludar a todos los que nos están viendo y escuchando, Fernando. Un gusto estar en tu programa. Yo creo que sí, o sea, la forma en la que se ha visto el ascenso de Juan Santibáñez al cargo de ministro no ha sido muy clara, se vio medio turbia, por decirlo menos. Y en el desempeño del cargo, si bien es cierto, se esforzó por hacer algunas cosas, sin embargo en la práctica la labor operativa, los resultados no fueron. O sea, los que conocemos un poco cómo hay que manejar las cosas para obtener resultados, vimos que no había una estrategia efectiva, eficaz, se veían respuestas, reacciones y no se veía previsión. La previsión es anticiparse a lo que puede suceder. O sea, tener todas las listas, todas las cosas listas para evitar mayores consecuencias. En este caso, el avance del accionar de las organizaciones criminales en Lima, que ya venían operando, por ejemplo, en el norte del Perú, para el tema de cobro de cupos y extorsiones y casos de sicariato. Han avanzado muy rápido y no ha habido la respuesta estratégica adecuada que logre frenar eso. Hoy en día estamos en una situación en que los delincuentes comunes también quieren incorporarse al tema de cobro de cupos, pequeñas bandas que también están intentando hacer cobro de cupos, ¿no? Extorsiones, y eso sí es más peligroso porque demanda una mayor cantidad de detectives para poder identificarlos, capturarlos con las pruebas, identificar a todos los integrantes. Al parecer no es una evaluación técnica de que el ministro no estuvo a la altura de ese gran reto, terrible reto de una extorsión que además en pequeñas bandas se ha democratizado en el peor sentido de la palabra, ¿no? Entonces no se trata de tener inteligencia para desbaratar a una cúpula y caen todos, sino son varias bandas. Claro, o sea, si fuera una sola organización criminal, yo creo que ya la Divirinqui o la división de secuestros ya lo hubieran desarticulado. Estamos hablando de muchísimas bandas, no pocas, no unas cuantas, sino que muchas que actúan en Lima, Callao, en diferentes barrios y también en todo el norte del país y otras zonas. Y el ministro, técnicamente, y podemos ver en cifras, la extorsión ha crecido, los robos han bajado, pero la extorsión ha crecido, y los homicidios no demasiado, pero han crecido también con arma de fuego. O sea, hay más ferocidad, hay más violencia que asusta a los ciudadanos. ¿Por esas razones debía salir o hay otras razones políticas que usted cree que han marcado la razón de su censura? Fernando, mi particular punto de vista es que un gobierno tiene que saber responder a las demandas, a las expectativas ciudadanas. Y si uno es presidente de la República, tiene que tener en cada cartera titulares y suplentes. O sea, el Estado no puede parar, el gobierno no puede parar. Tú no te puedes quedar sin un jugador en la cancha, ¿no? Mucho tiempo. Si alguien sale lesionado o alguien lo expulsa, tú tienes que tener el reemplazo adecuado. Y si eso se hace para un partido de fútbol, hay que hacerlo con mucha mayor diligencia. Estaba lesionado seriamente. Claro, o sea, estaba desgastando al gobierno por el tema de los conflictos, las investigaciones que tenía y el tema del enfrentamiento con las otras instituciones que tienen que ver con... Y ahora le pido, con su conocimiento del sector y de los actores del sector, que hagamos un poco de imaginación. En estos momentos la presidenta quizá todavía no tiene la carta ya decidida o ya sondeó a varios y todavía no tiene una respuesta definitiva, porque además hay condiciones en el camino. Quizá usted también lo han sondeado, lo han llamado. Sí, seguramente, porque dentro de la... Seguramente es un condicional. Bueno, me han avisado algunos amigos de que está mi nombre por ahí en la lista de no hay algún emisario del gobierno que no. que lo haya llamado a usted. No.
o sea, amigos que le han dicho que usted podría ser este sondeado. Pero en el caso que usted lo fuera, o en el caso que alguien que usted conoce fuera sondeado y lo llamaran a Palacio y bueno, pues acude, ¿no? Sin tener una respuesta, pero acude porque llama una presidenta y puede ser una deferencia acudir. ¿Qué condiciones cree que deba pedirle un próximo ministro del Interior o ministra, quién sabe, a la presidenta Boluarte? Bueno, lo primero que hay que decirle a la presidenta es que el tema de seguridad ciudadana es un tema fundamental, es básico. Sin seguridad no hay Estado, no hay gobernabilidad, no hay nada. Entonces, estamos en un momento en que se debe priorizar dentro de todas las políticas públicas, optimizar y mejorar la seguridad. Esto quiere decir en asignación de recursos, en Pero eso atención no es necesario y en decírselo, porque facilidades. eso ya se supone que estamos de acuerdo. Pero Sí. ¿qué condiciones específicas? ¿No? Como diría, mire, yo acepto, pero con estas condiciones. Claro, la primera condición es que te brinden todo el apoyo necesario y la libertad para poder tú designar a los funcionarios que te van a apoyar, para proponer iniciativas legislativas que son necesarias para poder mejorar el ordenamiento legal y Ya, pero permitir todavía seguridad. está muy genérico eso. Usted ha dicho, para poner a los funcionarios que uno quiere, es decir, por ejemplo, adiós comandante general de la policía, Víctor Sanabria. Bueno, yo creo que el pueblo peruano necesita un cambio, un gesto, ¿no? Un gesto. No solamente el ministro es responsable digamos, del avance de la criminalidad, sino que el brazo operativo del Ministerio del Interior es la Policía Nacional. Y hay una responsabilidad. Pero lo protege una ley, ¿no? El comandante general no puede ser cambiado antes de 2 años. Sí, esa ley se dio en una circunstancia difícil. Los congresistas a veces no conocen cuál es el fondo de las cosas, ¿no? Hacen las leyes, por eso te digo, reactivamente, sin un estudio Pero sin embargo, profundo. al antecesor de Sanabria, Jorge Angulo, lo sacaron al margen de esa ley. Y ¿no? lo correcto, Fernando, es que si la ley se da 2 años, el comandante general, ¿no? Debe tener esa disposición de poder renunciar a su cargo, por dignidad, por honor y por consecuencia. Si mi ministro se va, yo presento mi cargo y será el otro que lo acepte o lo rechace. Entonces usted sugiere que Sanabria debiera renunciar. Es lo que estoy entendiendo, lo que me dice. Bueno, considero que si el ministro ha sido censurado, digamos, los que lo han acompañado directamente en su gestión y que son corresponsables de los resultados, debieran tener esa disposición de poder presentar su cargo y dar el mensaje a la nación de que se está buscando un cambio, de que se está buscando otros actores, otros operadores con los que sí esperamos mejores resultados. O sea, usted lo que está diciendo es, si el ministro, que es el responsable político del sector, pero el responsable técnico es la policía, que es la que Así lucha es. operativamente día a día contra el Yo lo crimen. veo, eso es Si el lógico. ministro cae porque no ha cumplido con la lucha contra la criminalidad, entonces también debe caer el jefe de la policía. Eso es lo que usted me está diciendo. Por supuesto, o sea, yo creo que en la gestión del sector interior, el comandante general se tiene que comprometer, más que todos, en apoyar al ministro, porque los resultados van a ser favorables a los dos o desfavorables a los dos. En este caso, si el ministro cae, es lógico también que la misma suerte corra. La posibilidad de que Sanabria se convierta en ministro, que es una de las especulaciones de estos días, no la ve muy consistente. En esa lógica no, porque no lo vería ni lógico ni... Y el general Óscar Arriola, que es del Estado Mayor de la Policía y que tiene perfil político, ¿no? Es un buen comunicador, lo hemos entrevistado tantas veces. ¿Lo ve ahí con perfil para ocupar la cartera? Bueno, yo lo veo bien, lo veo, ha hecho un buen trabajo. Como tú dices, sabe comunicar bien y es más, es una persona que viene de las canteras de la investigación, es un detective, es un investigador criminal y nosotros sabemos que para la delincuencia común... Claro, viene de la DIRCOTE, ¿no? Sí. Que es la lucha contra el terrorismo. Para la delincuencia común, normal, digamos, es el trabajo de policía preventiva, pero para el crimen organizado es la policía investigativa la que es más eficiente y eficaz, y eso lo hemos demostrado en la historia. La DIRCOTE, la DIRINCRI, la DIVICE, son las unidades que mejor... Usted ve esa posibilidad. Y la posibilidad de que los viceministros, está el señor Julio Díaz y el señor Guardia, Díaz o Guardia, además siguiendo una tradición de este gobierno, que a muchos viceministros los ha hecho ministros, ¿no?
para no salir del entorno. ¿Ve la posibilidad de que sean ministros? Claro, en la misma línea que tú planteas, al parecer no han hecho la evaluación de los sucesores, deberían tener ya conversado a los sucesores y, digamos, los llamados a continuar son los que están ahí en la cartera y han venido trabajando ya con el gobierno. General Kluber Aliaga, vamos a seguir conversando de esto, pero luego de Fernando Vivas es quien les habla. Estábamos conversando con el general de la Policía Nacional en retiro, Kluber Aliaga, que ha sido ministro del Interior, porque precisamente queremos imaginarnos ahora cómo es ese cuarto de guerra, le ha llamado la presidenta. No para escoger ministro, pero ahora será para escogerlo. Y estábamos pensando en el perfil de quiénes podrían ser ministros del Interior y qué condiciones este buen hombre, este hombre valiente, como dijo la presidenta, que sería el sucesor de Juan José Santibáñez, debiera ponerle para que su labor no sea, pues, proteger a la presidenta de sus cuitas judiciales, ni guerrear con los fiscales, sino dedicarse por entero a combatir la criminalidad. Claro, lo ideal, Fernando, es que los partidos políticos y la presidenta busquen a un técnico, un especialista que sí pueda resolver el problema. Pero los cálculos políticos, a lo que usualmente están acostumbrados los políticos peruanos, en este momento yo creo que se va a buscar a una propuesta de alguno de los partidos fuertes, porque a la presidenta lo que le conviene es tener respaldo político en el Congreso. En ese sentido, me imagino que los partidos más fuertes tienen en estos momentos un gran poder de presión o de decisión y esperemos más bien que ellos no busquen necesariamente un partidario que no sea capaz, sino que busquen una persona que sí realmente pueda hacer un trabajo, porque estamos en una situación bastante difícil. O sea, usted ha introducido un elemento muy importante, que es la posición de los partidos que han censurado a Santibáñez. Hablábamos con el congresista Ale Flores y nos decía que el Congreso solo debe llegar hasta el control político, que el gobierno será quien decida quién lo sucede. Pero usted sí cree que ahora es fundamental que la presidenta Boluarte converse con partidos como Alianza para el Progreso, que es el que más cerca tiene, incluso Fuerza Popular. Pero a veces los partidos dicen, no, ya eso es problema. Claro, estamos en una época ya a puertas ya de las nuevas elecciones y los partidos en estos momentos tienen tendencia a desligarse del gobierno, dejarlo solo y digamos, tener mayores expectativas en las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque el desgaste del gobierno actual va a perjudicar a aquellos partidos que han acompañado en el cogobierno, de tal manera que no está en su mejor momento la presidenta Dina y lógicamente su intención será pues conseguir el mayor respaldo posible. Pero en esos casos, cuando los partidos no quieren una suerte de pacto, de acuerdo, y dicen, mira, es tu problema, lo que a veces hace un gobierno es nombrar a alguien que sea como una seña para ese grupo, ¿no? Eso podrían hacer. Claro, nombrar a alguien pensando a ustedes les va a caer bien. ¿Se le ocurre así algún nombre? Puede ser eso dentro de la jugada política, ¿no? Pero lo ideal, como repito, Fernando, en estos momentos la situación del país es tan crítica que si no la frenamos a tiempo, aunque ya estamos pasándonos del periodo en el que debíamos haberlo hecho, ya estamos entrando en una situación en que la delincuencia común está también ingresando al tema de extorsión y cobro de cupos, y eso empeora la posibilidad de lucha de la policía frente a esas organizaciones criminales, porque se requiere una mayor cantidad de detectives que no tenemos en estos momentos. Lo ideal sería brindar todo el apoyo a una persona que sí conozca, que sea un verdadero técnico y que sí sepa resolver el problema, al margen ya de una condición política. Cuando la situación está en normalidad, los actores políticos pueden tener un mayor protagonismo, pero en situaciones de crisis es muy importante que no sea tan político, sino más técnico. Sí, ahora, esa persona, político, técnico, y va a ser valiente, porque eso está fuera de discusión. Hay que ser valiente para asumir ahora la papa caliente de la inseguridad ciudadana. Así es. Con este gobierno. Así es. Estamos un gobierno Entonces, que está débil. De hecho, eso que yo le decía de las condiciones que van a tener que poner son muy importantes. Usted pondría, si lo llamaran, la condición de, pero eso sí, voy a capturar a Vladimir Cerrón sin ninguna interferencia del gobierno.
¿Podría ser una condición? Por supuesto, o sea, si uno acepta el cargo, y me han llamado otras veces, varias veces, y yo siempre he dicho eso, ¿no? Yo voy a cumplir, pero hacer un trabajo en favor de la población, no blindar a nadie. O sea, eso, digamos, es una condición básica. ¿Cree que ha sido blindado Vladimir Cerrón, que está siendo blindado aún? Bueno, ese es un campo ya muy especulativo. Tendríamos que tener pruebas, pero es una suposición bastante legítima y se puede hacer los esfuerzos para encontrar pruebas o elementos de convicción que afirmen esa suposición. Me hubiera gustado, sí, que se logre la captura. Por un lado, para dar el mensaje de que sí, la policía no tiene ningún contaminante político y que hace su trabajo en el marco de la Constitución y la ley. ¿Por qué? Porque la policía fundamentalmente está obligada a cumplir los mandatos de la Constitución. ¿Y cuál ese hombre o mujer, hay que decirlo, valiente, qué tendría que hacer respecto a la Fiscalía? En los últimos meses se nos ha bombardeado de un discurso bastante incordiante, bastante agresivo. ¿Para qué sirve la Fiscalía si suelta a todos los delincuentes que atrapamos? Puede que en parte sea cierto, no lo dudo, pero la manera de resolver ese problema no es en una batalla campal con la Fiscalía de la Nación, sino sentarse y decir, a ver, ¿qué falta para ponernos de acuerdo? ¿Necesitan más recursos? Los llevamos a que tengan más recursos, cambios legislativos para que puedan a muchos de esos delincuentes quedarse presos o ser retenidos. En fin, ¿cuál debiera ser ese discurso frente a los fiscales? Yo creo, Fernando, que debemos cambiar de forma de ver las cosas, el enfoque con el que se ve. Actualmente vemos que los funcionarios públicos de la Fiscalía, del Poder Judicial o de la Policía se creen dueños de la Fiscalía, del Poder Judicial, defienden autonomía, independencia, no nos toquen, esta ley cumplimos, la otra no la cumplimos, es decir, yo creo que están totalmente equivocados. Yo creo que todos los peruanos, partiendo por ellos y todos los ciudadanos, debemos tener otro enfoque, es decir, la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía son realmente del pueblo peruano. No son de los funcionarios encargados transitoriamente de gestionarla. De tal manera que el fiscal de la Nación, el presidente de la Corte Suprema, los fiscales supremos, los jueces supremos, los generales y todos los policías son aves de paso, son encargados nuestros de la población para hacer la gestión. Y nosotros tenemos el derecho y el deber de hacer que estas instituciones sean más óptimas, sean mejores, y lógicamente tienen deficiencias, pero hay que hacer los ajustes. No es el ataque contra, digamos, a alguna persona específica, sino sobre su mala gestión, sobre su inoperancia, su lentitud en resolver los problemas. Lo que le pedimos a la fiscal de la Nación es, como jefa de esta institución del Estado y encargada del pueblo para gestionarla, haga sus mayores esfuerzos para que esta institución sea óptima. No es un ataque contra los fiscales, lo que queremos es más bien que la Fiscalía sea una institución que nos represente, de las cuales todos nos podamos sentir orgullosos. Tenemos que mejorarla, tenemos que mejorar la policía, la Fiscalía, el Poder Judicial, y si hay que hacer ajustes legislativos, que hay que hacerlos, hagámoslos y esperemos que esos funcionarios lo reciban de buena gana, porque no es contra la persona, lo que queremos es mejorar. Claro, pero la percepción popular es que los policías y los fiscales se han estado peleando. Es que la forma... Han estado guerreando en lugar de protegernos. Eso ha sido una de las razones que acicateó la marcha del viernes, ¿no? Ese es el enfoque con el que todos estamos viendo, pero en realidad nosotros, el pueblo peruano, tenemos que ser exigentes con los funcionarios públicos que están dirigiendo estas instituciones públicas. ¿Para qué? Sabiendo que la exigencia nos lleva a la excelencia. O sea, si nosotros somos exigentes, pedimos mejores resultados a la policía, no es que estemos contra la policía, queremos bien, queremos una policía que nos sintamos orgullosos. Ese hombre valiente, recapitulando, debe ponerle varias exigencias a la presidenta, ¿no? Tiene que tener, yo creo... Autonomía, o sea, que no la va a proteger, que no la tiene que defender en sus juicios, que no se va a pelear con los fiscales, sería una... Claro, lo primerito que hay que hacer es poner a la población como, digamos, como lo más importante. El ministro que entra va a trabajar para la población antes que trabajar para el presidente, antes que trabajar para otra cosa. Segundo, para conseguir sus objetivos, ese ministro tiene que saber entablar relaciones y lograr acuerdos y colaboración con los otros actores que tienen que ver con la justicia. Tercero, capturar a Cerrón. Lógico. Es decir, primero tenemos que enfocarnos en que si queremos salir de la crisis de inseguridad ciudadana, tenemos que poner en primer lugar a la población. Tienen que estar bien
claras Bien claro. con la presidenta que a uno lo está fichando para algo tan importante. Por ejemplo, cuando usted quedó con el presidente Francisco Sagasti, las cosas no estaban muy claras, ¿no? Yo sí conversé bien directamente con el presidente Sagasti y él me dijo personalmente, búscale una solución. Inclusive salí y declaré en Canal 4. La solución era pues que en ese momento había una gran crisis porque el ministro del Interior que usted venía a reemplazar, Rubén Vargas, le había planteado al presidente y el presidente aceptó escoger a un comandante general cuyo fichaje implicaba 18 generales pasados 19, a retiro, ¿no? 19. Sí. O sea, estaba muy abajo en la lista. Y bueno, el presidente Sagasti reconoció, a mí me reconoció, dije, yo cometí un error, pero búscame, ¿usted puede solucionar el problema? Sí, le dije, todo tiene solución. Y yo me aboqué a buscar esa solución esos días, buscar la solución jurídica y política. Quería salvarle los posibles juicios que con la primera ministra no se entendió. La primera ministra no quiso entender, no quiso escuchar y me dijo, volteé la página y prácticamente me dijo su cargo o voltea la página, ¿no? Yo dije, no, yo prefiero dar un paso al costado. Hay que dejar las cosas bien claras, no solo con la presidenta, sino con el primer ministro. Sí, bueno, yo creo que el presidente, en realidad, el presidente es el jefe de todo el Estado y el presidente debe alinear a su primer ministro y el primer ministro con los ministros, con el resto de ministros. O sea, esa misma línea de pensamiento debería ser así. Y uno espera que sea así, pero en este caso no se dio. Bueno, muchas gracias, general Kluber Aliaga, por haber hablado de qué estará pasando en la cabeza en estos momentos de la presidenta y del posible valiente que acepte ser ministro del Interior en el Perú del 2025, asediado, asolado por la criminalidad. Fernando. Siendo las 9 en punto de la mañana. ¿Sí? ¿Quiere agregar algo brevemente, por favor? Quería precisar que si es que la Premier hubiera dejado que la solución que encontramos sea viable, hoy día no estaría censurado el presidente, ni tuviera proceso ni juicio. O sea, lamentablemente hubiera salvado a Francisco Sagasti. Hubiera salvado al presidente Sagasti. Ese era el propósito. Y de repente lo estaría acompañando políticamente, quién sabe. De repente sería morado usted. Bueno, siendo las 9:50.